Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga a todos en esta maravillosa mañana. Gracias le damos a Dios por estar una vez más transmitiendo, hermanos, para el ministerio Pasión por las Almas Perdidas, enlazado con nuestra página del varón siguiendo a Dios. Dios los bendiga. Saludos desde la ciudad de Puerto de Tuxpan. Pues ya pueden escuchar el gallito, el cantor, porque ya estamos acá, hermano, otra vez en Tuxpan, ya de regreso. Pues vamos a tener el privilegio, hermanos, de estar una vez más con ustedes, hermanos. Pues ayer no fue posible transmitir, porque todavía me agarró la mañana en el autobús en el que veníamos viajando de Villahermosa, Tabasco. Salimos de Villahermosa, Tabasco, a las 10 de la noche y ya llegamos aquí hasta las 11 de la mañana del día de ayer. Pero gracias a Dios hoy estamos aquí con ustedes, hermanos, y mis hermanas, y pues vamos a continuar con las presentaciones, hermanos, que tenemos de nuestro tema general, que tiene que ver con lo que debemos saber sobre el Evangelio de Cristo Jesús. Pues reciban saludos de sus hermanos en Cristo Jesús. Hermana Elenita Linares Pérez nos escribe diciendo: buenos días, Dios los bendiga, hermanita Orlando. Así sea, hermanita Elenita, Dios me la bendiga, hermana. Y gracias a Dios que está aquí con nosotros, conectado en este ministerio de Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página también del varón siguiendo a Dios. Esperamos a Dios de que pues, tengamos a bien, hermanos, pues disfrutar este hermoso amanecer, hermanos, fresco, maravilloso. Y pues ya se calmó algo un poco el frito, ¿ah? Maestra Esther Torres también nos comenta diciendo: buenos días, hermano Orlando, Dios le bendiga grandemente junto a su amada familia. Amén, hermanita Esther, Dios me la bendiga, hermana. Qué bueno que están aquí conectados con nosotros. Esperamos a Dios de que podamos pues disfrutar este amanecer esta mañana. Hoy, miércoles 24 de diciembre del año 2025. Pues ya se acerca el, el fin de año más de este año 2025. Ya quedan los últimos días. Pues Dios sea bueno con nosotros y Dios sea bueno con cada uno de tus hijos, sus hijas. Pues seguimos alimentando nuestras almas con la palabra del Señor. Nuestra hermanita Fanny Juárez nos escribe también diciendo: buen Dios te guarde y te bendiga, mi hermanito Orlando. Así sea, hermanita Fanny. Dios la bendiga, hermanita. Un abrazo ahí para usted y toda la familia por allá en la ciudad de Agua Dulce. Dios me la bendiga. Pues es un placer estar con ustedes una vez más y qué bueno que ya están conectados con nosotros, hermano. Pues Dios permita que disfrutemos este hermoso amanecer, hermano. Sí. Disfrutemos Esperemos en Dios que sigamos aprendiendo y sigamos disfrutando estos programas, hermanos, del varón siguiendo a Dios y el ministerio de Pasión por las Almas Perdidas. Y recuerden de suscribirse al canal creyéndole a la Biblia para que tengan acceso permanentemente a los videos de estas clases que tenemos, hermanos. Y pues nuestros hermanos, estuvimos en varias comunidades allá esta semana que pasó, en Chiapas. Estuvimos en la comunidad de Chaunil, Pico de Oro, Balaste, las cañadas, Pequeñeces y el barrio de Pocitos. ¿Sí? Gracias a Dios, pues fue algo maravilloso que tuvimos hasta ahí. Los hermanos quedaron muy contentos con el apoyo de nuestro hermano Agenor, que tuve el privilegio de conocer a nuestro hermano Agenor de allá de Panamá. Y pues ahí también tuve con nosotros nuestro hermano Demetrio Hernández, de acá de San Luis Potosí. Esta hermana Fanny Juárez nos escribe diciendo: gracias, mi hermanito, te amamos en el amor de Cristo también. Mandamos muchos saludos para todos los hermanitos en Cristo. Amén, hermanita Fanny. Gracias, hermana. Gracias, hermanito Josué. Dios te bendiga, hermanito Josué. Bendiciones, hermanito, mi amado hermano.
Compartido, dice, pues, excelente. Sigamos compartiendo, hermanos, sigamos compartiendo esta página del varón siguiendo a Dios, para que sigamos alcanzando muchas almas, muchos corazones que tienen hambre y sed de Dios, hermano. Sí. Pero vamos a cantar la alabanza, hermanos. Vamos a cantar una alabanza, hermanos. Eh, Vamos a cantar la alabanza, hermanos. Enviado soy de Dios. Recordemos, hermanos, que los únicos enviados de Dios para compartir el mensaje del Evangelio, pues somos nosotros, hermanos. Nosotros, la iglesia. ¿Sí? La iglesia somos nosotros. Así que no lo van a predicar. Jesús, nuestro Señor, no lo va a predicar, como no se lo predicó a Saulo, sino que mandó a Ananías. El Espíritu Santo tampoco va a predicar el Evangelio, hermanos, ya que el Espíritu Santo mandó a Felipe a que le predicara al eunuco. Como tampoco los ángeles, hermanos. Los ángeles tampoco van a predicar el Evangelio, ya que el ángel mandó a Cornelio a que mandara a buscar a Pedro, para que Pedro le predicara. Así que somos los únicos enviados de Dios, hermanos, nosotros como iglesia, para predicar el Evangelio. Así que vamos a cantar esa alabanza, enviado soy de Dios. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Recordemos, amados hermanos, que compartir en el Evangelio no es una opción del cristiano. Compartir el Evangelio, hermanos, es cumplir la voluntad del Señor. Es hacer la voluntad de Dios, hermanos. Así que no tenemos opción. Por eso, creo una de las oraciones que debemos de poner siempre delante de la presencia de Dios es que nos ayude a cumplir con esa voluntad, hermanos. ¿De qué? De compartir el Evangelio, porque somos enviados de Dios. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por esta mañana. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por esta mañana que nos das, Padre, de poder transmitir una vez más estos temas que son de suma importancia, Padre, para crear conciencia en tu pueblo, bendito Dios, de predicar el Evangelio y crear conciencia, Padre, también en el mundo, a toda criatura, de obedecer el Evangelio. Permite, Padre, que este tema pueda alcanzar a muchas almas, a muchas criaturas, muchos hermanos y hermanas, y de esa manera, Señor, podamos hacer uso correcto, Señor, del mensaje del Evangelio. Permítenos, Padre Santo, con humildad y amor, presentar estos estudios, Señor Santo, y de esa manera glorificar tu nombre, Padre. Permite, Padre, que a través de este ministerio de pasión por las almas perdidas, podamos llevar a cabo tu obra y tu voluntad, Señor. Permite, Padre, que a través de esta página del varón siguiendo a Dios,
podamos también alcanzar muchas almas, Señor, muchas criaturas que tienen hambre y sed de ti. Gracias por esta bendición que nos permite esta mañana de despertar y de poder tener esa actitud, ese buen ánimo, Señor, de poder, Padre, transmitir tu palabra santa. Pues bendice a los que se han conectado, Señor, para que todos disfrutemos de este alimento espiritual. Y también bendice, Señor, a los que en posteridad podrán ver estos estudios, Señor, estos videos. Oramos, oh Dios, pídete todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues el tema en general, hermanos, que estamos viendo es lo que debemos saber sobre el Evangelio de Jesús. Y hoy vamos a ver, hermanos, que el tema, hermanos, lo que debemos saber sobre el Evangelio de Jesús es que el Evangelio tiene que ser obedecido. ¿Sí? El Evangelio tiene que ser obedecido. Existe una enseñanza que se ha hecho viral en la vida de muchos que profesan seguir a nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza consiste únicamente en repetir una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón, para recibirlo como nuestro Salvador. Por ejemplo, hay una oración, hermanos, una oración por regular que usan, es la siguiente. Lo voy a poner como ejemplo aquí, hermanos. No es que esté yo orando para que usted reciba a Cristo en su corazón a través de esta oración. No. Es un ejemplo solamente. El ejemplo dice, la oración que hacen estas personas, hermanos, esta enseñanza que se ha hecho viral de aceptar a Cristo en el corazón, es la siguiente oración. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados. Me arrepiento de mis errores y te pido que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Gracias por tu amor y sacrificio. Amén. Ya, con esa oración, hermanos, supuestamente ya Cristo entró en el corazón de las personas. Pero la pregunta es, ¿dónde te encontramos un ejemplo, hermanos? Donde el Evangelio se obedece a través de una oración. Donde encontramos un ejemplo donde algún hermano, alguna hermana que tenemos en las Santas Escrituras recibió a Cristo a través de una oración. Solamente voy a presentar 3 versículos, hermanos, 3 versículos bueno, 3 citas bíblicas más bien, donde usan esas personas que han hecho viral esta enseñanza, hermanos, usan estos versículos y, pues bueno, usarán más, ¿verdad? Pero solo te voy a presentar esos 3, porque mi propósito no es enseñar, ¿verdad? Cómo practican esta enseñanza, sino mi propósito de esta lección es presentar cómo se obedece el Evangelio. Ese es el punto, ¿verdad? Bueno, los textos favoritos que usan, hermanos, en esta enseñanza que se ha hecho viral, nada más a través de la oración aceptar a Cristo, es, por ejemplo, Juan 1, versículo 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí, más a todos los que le recibieron, o sea, le reciben ¿cómo? Ellos dicen, a través de la oración le reciben. A los que creen en su nombre, bueno, creen en Jesucristo, ¿no? Y lo reciben a través de la oración y ya los convierten en hijos de Dios, en automático en esa oración. Eso es la enseñanza, hermanos. Y otra cita, hermanos, es Hechos 16, versículos 30 y 31. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, que dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, con solo hecho de creer, hermanos, y de hacer esa oración, ya son salvos, hermanos. Otra cita, hermanos, que es Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esa confesión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa confesión, hermanos, la traducen a la oración. Entonces, confiesan orándole a Dios, ¿verdad? Invocando su nombre y diciendo la oración que tengo que decir que, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados. Me arrepiento de mis errores y te pido que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Ya entró Cristo. Ya, gracias por tu amor y sacrificio. Amén. Ya está la oración, hermanos. Pero, hermanos, según las Santas Escrituras, el mensaje del Evangelio, hermanos, no solamente se trata de creer, sino también de obedecer. Porque esto fue lo que Jesús dijo, hermanos. Ahí en Marcos 16, versículos 15 y 16, fíjense. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, ahí está ya el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, no digo, hermanos, el que creyere e hiciere una oración será salvo. Así no dijo Jesús. El que creyere y invocar el nombre del Señor será salvo. No, así no dice aquí, hermanos. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, debemos de entender, hermanos, que el creer significa porque acabo de escuchar algo. Acabo de escuchar el mensaje del Evangelio. Y como acabo de escuchar el mensaje del Evangelio, pues lo entiendo y creo. Pero hasta ahí, hermanos, ¿se recibió la salvación? No. Se necesita ser bautizado, hermano, para ser salvo. Vamos a analizar tantito esta cita, hermanos. Por ejemplo, primero tenemos el mandamiento para el cristiano. Fíjate. En el versículo 15. ¿Cuál es el mandamiento para el cristiano? Bueno, el mandamiento es ir por todo el mundo. El mandamiento para el cristiano, el mandamiento para la iglesia es vayan por todo el mundo. Por todo el mundo hay que ir, pues a todo lugar, hermanos, hay que ir. El segundo mandamiento es prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. Acordémonos, hermanos, que el evangelio es el poder de Dios para salvar, según Romanos 1:16. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten algo muy importante, hermanos. Según este versículo, el evangelio es el poder que Dios usa para salvar al pecador. Dios usa ese poder para salvar. Ahora, según Juan 10, versículos 17 y 18, el evangelio, hermanos, pues es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Dice Jesús en Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense, así que cuando predicamos el Evangelio, hermanos, pues predicamos ese poder salvador, hermanos. Este poder salvador consiste en que Jesús vino a poner su vida y la volvió a tomar. Es decir, Jesús puso su vida en la cruz muriendo por nuestros pecados y lo volvió a tomar resucitando de entre los muertos. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo, hermanos, predicó, hermanos, allá en 1 Corintios. Vamos a buscar 1 Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 1 al 4, hermanos. Fíjense, es importante considerar esto porque el mandamiento para el cristiano, hermanos, es ir por todo el mundo, ir a todo lugar. Pero ¿a qué hay que ir? Pues a predicar. ¿Y qué hay que predicar? Hay que predicar el evangelio, hermanos. Es decir, hay que predicar ese poder salvador. Hay que predicar, hermanos, que Jesús vino a poner su vida y la volvió a tomar. Hay que predicar, hermanos, como dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las
Acordémonos, hermanos, que hemos venido considerando el tema de los domingos en la página del Varón Siguiendo a Dios acerca de el ejemplo de los que predicaron el Evangelio, hermano. Y vemos que presentaban 3 puntos en cuanto al mensaje del Evangelio. El punto de quién es Jesús, el punto de lo que Jesús hizo por nosotros y el punto de lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. Ahora, este es el mandamiento, hermanos, para el cristiano, para la iglesia, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, el mandamiento, hermanos, para toda criatura. Es decir, hermanos, el mandamiento para el mundo entero, hermanos, para toda criatura, hermanos. Para aquellos que no son cristianos, ¿sí? Para aquellos que están todavía esclavizados al pecado, hermanos. Dice el texto del versículo 16, ahí en Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mandamiento, hermanos, para los que oyen el Evangelio, los que oyen el mensaje, es creer. Tienen que creer, hermanos. Y tienen que bautizarse para que logren, hermanos, obtener la salvación. Esa parte, hermanos, donde dice el que creyere. Cuando hablamos de creer, hermanos, se trata de entender. Nadie puede creer si no entiende el mensaje. Para poder creer el mensaje del Evangelio es importante entenderlo. Recordemos la historia, hermanos, allá en Hechos 16, versículo 13 al 15, donde Dios ayudó a Lidia para que entendiera el mensaje que el apóstol Pablo decía, hermanos. Miren, vamos a Hechos 16, versículo 13 al 15. Dice ahí nuestro texto. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó? Dice el 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Pues esta mujer, hermanos, fue bautizada. ¿Por qué fue bautizada? Bueno, porque fue la forma de obedecer, hermanos, el Evangelio, de lo que entendió, de lo que creyó con respecto a lo que el apóstol Pablo decía. Ven. Así que el mandamiento para toda criatura es creer, hermanos, creer. Lidia obedeció el mensaje del Evangelio cuando se bautizó, hermanos. Ella fue bautizada. Por eso es que Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado. El primer mandamiento es creer, para toda criatura es creer. Cuando oye el Evangelio, las criaturas deben de creer. Y en segundo lugar, deben de ser bautizados, hermanos. Es como si Jesús dijera, el que creyere y obedeciere siendo bautizado. El bautismo, hermanos, es la forma de doctrina que se debe de obedecer de corazón para ser libres de la esclavitud del pecado. Sí, hermanos. Dice Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, hermanos. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, esta forma de doctrina que menciona aquí la Escritura, tiene que ver, hermanos, con esa obediencia a la forma de doctrina, tiene que ver con el bautismo. Sí, hermanos. Esto es lo que nos dice Romanos 6, versículo 3 al 5, hermanos. Porque por medio del bautismo es que somos plantados juntamente en la semejanza de la muerte de Cristo. Dice el texto, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que en el bautismo, hermanos, es donde somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, hermanos, entonces podríamos ser salvos sin la forma de doctrina. Podés decir, podemos ser salvos sin el Evangelio. Si podríamos ser salvos, hermanos, sin el bautismo, entonces podríamos ser salvos, hermanos, sin ser plantados en la semejanza de su muerte. No tendría sentido la muerte de Cristo. ¿Ven? Pero fíjense, hermanos, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Oigan bien eso, hermano. Será salvo. ¿Quién es el que será salvo, hermano? Bueno, el que creyere el Evangelio y fuere bautizado. Ese es el que será salvo, hermanos. Y aquí es donde entra, pues la situación, hermanos, la situación de personas que no creen, hermanos, que el bautismo sea necesario para salvación. Una ocasión, cuando estábamos allá queriendo levantar una obra, hermanos, en Coatzintla, Veracruz, eh, ahí, hermanos, nos visitó un matrimonio joven que iban llegando de allá de Baja California Norte. Y, y pues participaron de la cena del Señor cuando ministramos la cena. Entonces, cuando terminó el servicio, hermanos, pues yo me acerqué a ellos para saludarlos, preguntarles, darles la bienvenida y preguntarles de dónde venían. Y, y pues ya me platicaron, ¿no? Pero resultó que eran de la iglesia bautista, eran de la iglesia bautista. Y pues me dio mucho gusto, ¿verdad? Me dio mucho gusto estar con ellos. Les pedí su dirección y fui a visitarlos a sus casas, hermano. Y ahí en la mesa, donde estábamos tomando un cafecito con ellos, tenían un manual, ahí decía manual. Y me puse a leer, hermanos, me puse a leer el manual y busqué el tema del bautismo en ese manual. Y encontré una parte donde decía el manual, que aunque la Biblia hace mucha mención acerca del bautismo, aún así el bautismo no se necesita para ser salvo. Así decía el manual. Pero fíjense, hermanos, que esta enseñanza se ha hecho viral, hermano, se ha hecho viral en el mundo. Y muchas personas creen, viven y mueren creyendo que el bautismo no se necesita para la salvación. Y pues es importante, amados hermanos, que nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, pues ayudemos a esas almas que están perdidas, hermanos, creyendo que van al cielo con un evangelio, hermanos, que enseña, según ellos, que el bautismo no se necesita para salvación. No sé, yo no sé por qué no logran la sencillez de este versículo que tenemos de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Pero hay un texto, hermanos, hay un texto en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. Vamos a buscar esa cita bíblica, hermanos. 1 de Pedro 3, 21. En la versión, vamos a leer varias versiones de este texto, hermanos. Vamos a ir leyendo varias versiones. La primera versión que vamos a leer es la Reina Valera 60. Dice el texto: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pienso, la palabra esa N-O-S, la hace una palabra positiva. Si le quitamos la S, sería una palabra negativa. Si le quitamos la S, diría no salva. No salva. O sea,
es negativo. Pero si decimos nos salva, si le ponemos la S a la palabra no, se vuelve una palabra positiva. Es decir, que sí nos da la salvación, hermanos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero yo no sé de dónde sacaron, hermanos, esa enseñanza tan popular y tan viral en el mundo que enseñan que el bautismo no te da nada de salvación. Miren, la versión Dios habla hoy, hermanos. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Dice, 1 Pedro 3:21, dice, y aquella agua representaba el bautismo, vuelvo a leer, perdón. Dice, y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Fíjense. O sea, el bautismo, hermanos, en agua está muy relacionado así, hermanos, con la resurrección de Jesús. Fíjense. O sea, si no nos bautizamos, hermanos, si no le damos importancia al bautismo, es como no darle importancia a la resurrección de Jesús. Porque en el momento del bautismo debemos de poner en acción nuestra fe en la resurrección de Jesús, hermanos. Bueno, en la muerte, sepultura y resurrección. Miren, vamos a buscar tantito Colosenses 2:12. Ahorita regresamos otra vez a las otras versiones de 1 Pedro 3:21. Pero dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Fíjense. Dice, mediante la fe, ahí está el creer, hermanos, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está la resurrección. Así que el bautismo, hermanos, está muy relacionado, hermanos, con la resurrección de Jesús. No puede estar separado. Que digamos, le doy importancia a la resurrección, pero no le doy importancia al bautismo. No. Si no le das importancia al bautismo, tampoco le estaréis dando importancia a la resurrección de Jesús. Porque es ahí donde está de por medio de la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo. Miren, dice la nueva traducción viviente. Vamos a 1 Pedro 3:21 otra vez, pero vamos a leer la nueva traducción viviente. Oigan lo que dice. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. Fíjate, el bautismo que ahora los salva a ustedes. Dice, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, ese bautismo no tendría ningún sentido. Así, pero este texto dice, hermanos, el bautismo que ahora los salva a ustedes. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que ese bautismo que reciben ustedes en obediencia al Evangelio los salva, les da la salvación. Eso es lo que está diciendo esa nueva traducción viviente. Veamos a la versión Palabra de Dios para Todos. La palabra de Dios para todos. Miren cómo dice. Esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Fíjense, el bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. O sea, como diciendo, si el bautismo no fuera para salvación, entonces no tendría sentido que Jesús resucitara de entre los muertos, hermano. Pero acuérdense que el Evangelio, hermanos, el mensaje del Evangelio tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y pues ya ve que cuando andaba ya Pablo en Atenas, hermanos, y que habló de la resurrección de los muertos, hasta ahí escucharon a Pablo y dijeron, está loco, ya te iremos en otra ocasión.
porque pues no creían en la resurrección de los muertos. Pero el mensaje, hermanos, y el testimonio de la cual eran testigos los apóstoles, era precisamente de su muerte y resurrección, hermanos. Porque de la muerte, pues cualquiera puede testificar, no, pues murió. Pero eso de que resucitó, no cualquiera. ¿Ven? Entonces, aquí vemos, hermanos, que el bautismo que ahora los salva a ustedes, dice la palabra de Dios para todos. Otra versión, hermanos, es la traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Dice el texto. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual nos salva. O sea, el bautismo nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva, por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. O sea, Dios nos da la salvación por medio del bautismo porque Cristo resucitó, hermano. Por eso es que usted en el bautismo muere con Cristo, es sepultado con Cristo y resucita con Cristo. Pero todo eso está de por medio de la fe, hermano. La fe de creer en que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que leímos en Colosenses 2:12. Vamos a también, hermanos, la versión israelita nazarena, hermanos. Me llamó mucho la atención este texto. Aunque usan pues, unas palabras ahí medias. Bueno, para la mayoría quizás, hermanos, yo siendo uno de ellos, palabras que desconocidas. Pero bueno, lo básico, hermanos, dice la versión israelita nazarena, dice, aquella agua, hablando del diluvio, aquella agua era un símbolo de la inmersión, oigan bien, era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también. No en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh, mediante la resurrección de Yahushua el Mashiach. Fíjense, hermanos. Puse esta versión, hermanos, porque dice que esa inmersión ahora nos salva, los salva a ustedes. Pero usa la palabra inmersión, hermanos, que es la palabra bautismo, significa ser sumergidos sumergidos o zambullidos. Algunos usamos la palabra zambullir, que se zambulló, se hundió en el agua. Bueno, puse esta versión, hermanos, porque usa la palabra inmersión, ya que también, hermanos, aparte de la práctica de que no le dan importancia al bautismo, hay personas, hermanos, que sí le dan importancia al bautismo, pero solamente le echan agüita en la cabeza, le rocian un poquito de agua en la cabeza, hermano. No lo inmergen. Inmersión significa sumergirlo bajo el agua. ¿Sí? Algunos creen, hermanos, que muchas personas tenemos hoy día que creen, viven y mueren con el bautismo. Le llaman bautismo, hermanos, echarle agüita, pero eso no es inmersión, hermanos. O sea, echarle agüita en la cabeza no es bautismo. Ese es un engaño tremendo en la que la gente también, hermanos, está, pues ahora sí que sumergida, hermanos, en ese engaño. Creyendo de que son bautizados o creyendo que son sumergidos, pero realmente no son sumergidos. Andábamos, Andamos predicando, hermanos, allá en Tasquillo, Hidalgo, hace algunos años que llegaba yo con mi esposa, la hermana Nori, y mi hermano Arturo Hernández Simbrón, de acá de Tuxpan. Íbamos los tres por allá a apoyar a nuestros hermanos de Tasquillo, Hidalgo. Y encontramos una profesora, hermanos, evangelizando ahí, encontramos una profesora donde, ya grande la señora, pero me encantaba escucharla leer, hermanos. Leía con una delicadeza y con una finura, hermanos, excelente. La profesora, hermanos, ya grande de edad, la señora. Ya no recuerdo cómo se llama la señora, me acuerdo de su esposo, que se llama Juan. De su esposo sí me acuerdo.
Pero encontramos el texto de Romanos 6, hermanos, donde dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero en la versión que ella leía, hermanos, la versión que ella tenía, decía, porque somos sumergidos. ¿No? Habla de que somos sumergidos en Cristo. Y cuando yo le pregunté, hermano, acerca del sumergido, que ahí dice sumergido. Y yo le pregunté, ¿cómo que ustedes son sumergidos? Y me dice ella, no, pues nada más nos echan agüita. Entonces yo le dije, pero ahí dice sumergido. Y me dijo que le iba a preguntar al sacerdote, hermanos, que cuando yo regresara, que me iba a tener, dar una respuesta del por qué. Bueno, cuando regresamos, hermanos, después, porque regresábamos, no recuerdo si cada mes o cada 2 meses, ya no recuerdo, íbamos allá a apoyar, a Tasquillo Hidalgo. Cuando llegamos otra vez, hermanos, con la señora, la profesora, me dijo que el sacerdote le dio que ahí somos sumergidos en Cristo, pero sumergidos en buenas obras, sumergidos en lo bueno, y me dijo solamente eso. Y cuando yo le dije, bueno, es que ahí no habla, no está hablando de la vida que vivimos, está hablando del bautismo. O sea, cuando habla ahí de sumergidos en Cristo es sumergido en el bautismo. Pero hermanos, lamentablemente, pues la profesora, hermanos, no, no entendió, no comprendió la necesidad, hermanos, de ser sumergidos o de obedecer el evangelio, hermanos, siendo sumergidos como dice la escritura. Y así como ella, hermanos, hay muchos hoy día que viven creyendo, hermanos, que son salvos con ese rociamiento, hermanos, a lo que le llaman bautismo, pero no es bautismo. La palabra griega, hermanos, de bautizo significa sumergir, zambullir, hundir, hermanos, en este caso del agua. Bueno, pero el punto es aquí, hermanos, es de que el bautismo que menciona las Santas Escrituras, hermanos, que significa inmersión, como dice, vuelvo a leer la versión israelita nazarena, dice, aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también. Así que usted, hermano, hermana en Cristo, pues hemos sido sumergidos, ¿verdad?, en las aguas del bautismo, y por eso es que recibimos la salvación. Algunos usan el bautismo en inmersión, hermanos, pero no se bautizan para salvación. Las personas, hermanos, que creen que se reciba a Cristo a través de la oración, sí se bautizan, y se bautizan sumergidos, hermanos, pero no se bautizan para salvación. O sea, el propósito, hermanos, no es para ser salvo, no es para entrar en Cristo, no es para vestirse de Cristo, no es para ser hijo de Dios, porque ellos creen que son hijos de Dios cuando aceptan a Cristo en el corazón a través de la oración que mencionamos al principio de este estudio. Pero bueno, ¿qué significa ser salvo, hermanos? Cuando dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, cuando dijo Jesús y será salvo, lo que Jesús está diciendo ahí es, el que creyere y fuere bautizado será perdonado de sus pecados. Es lo que Pedro dijo en Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿para qué tienen que arrepentirse? ¿Para qué tienen que bautizarse? Para el perdón de los pecados. En Hechos 22:16, hermanos, dice, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando Jesús dijo, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, lo que Jesús estaba diciendo es, el que creyere y fuere bautizado será lavado de sus pecados. Ya no va a haber manchas, ya no va a haber contaminación de pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice el texto, hablando, hermanos, de una lista de pecados, hermanos, luego dice, y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando Jesús dijo en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, lo que Jesús estaba diciendo es: el que creyere y fuere bautizado será lavado, será santificado, será justificado. Pero también, amados hermanos, Jesús siguió diciendo: mas el que no creyere. Ahí en Marcos 16, mas el que no creyere, es decir, más el que no entendiere, el que no entienda, hermano, el mensaje del Evangelio, y no obedeciere siendo bautizado, será condenado. Eso es lo que dijo Jesús, hermanos. En la historia bíblica, hermanos, hubieron personas que no creyeron al mensaje del Evangelio. No creyeron a la predicación de Pedro, hermanos, allá en Hechos 5, versículo 31 al 33. Fíjense lo que dice. Predicando aquí Pedro y Juan, hermanos, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Estas personas, hermanos, dice el versículo 33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Fíjense. Sí oyeron, pero no entendieron. No entendieron. ¿Y por qué no entendieron? ¿Cómo saben que no entendieron? Porque si hubieran entendido, se hubieran bautizado. Pero en lugar de bautizarse, hermanos, al oír esto, pues se enfurecieron, hermanos, de tal manera que tenían ganas de matarlos. A diferencia, hermanos, de allá Hechos capítulo 13, versículo 48, hermanos, cuando Pablo andaba predicando por aquellos lugares, en su primer viaje misionero, hermanos, dice la escritura: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ven la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia aquí? Estos oyeron, hermanos, y entendieron. Ellos sí entendieron, por eso se regocijaban, por eso glorificaban la palabra del Señor y obedecieron el Evangelio, hermanos. Por eso dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hubieron personas que no creyeron tampoco, hermanos, a la predicación de Esteban. Cuando Esteban predicó el Evangelio, hermanos, ahí en Jerusalén. Dice Hechos capítulo 7, versos 54 al 57. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban, hermanos. No entendieron. Sí oyeron, pero no entendieron, hermanos. No entendieron. Si hubieran entendido el mensaje, no se hubieran enfurecido en sus corazones. Pero si se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes, hermanos, de coraje, era porque no entendieron el mensaje del Evangelio. Dice el versículo, bueno, sigo leyendo el 55 en adelante, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos. No creyeron. No creyeron más. ¿Y cuál es el resultado, dijo Jesús, de los que no creen en el Evangelio, más? Pues no van a obedecer, no se van a bautizar, mas el que no creyere será condenado. Sí, hermanos. La Biblia, hermanos, menciona de que en la segunda venida de Cristo habrán personas, hermanos, que no obedecen al Evangelio. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense, hermanos. Jesús, hermanos, va a venir en llama de fuego, hermanos. Y va a venir para darle retribución a los que no conocieron a Dios. Y para darle retribución a los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio. Hay personas que sí conocen a Dios, hermanos. Hay personas que sí conocen a Dios. Hay personas que oyen el Evangelio, hermanos, pero no quieren obedecerlo, hermanos. Quieren seguir viviendo en la vida de pecado, hermanos. La vida de desobediencia. Fíjense, hermanos. La desobediencia, hermanos, al Evangelio consiste en no bautizarse, hermanos. Los que no obedecen al Evangelio, no obedecer al Evangelio significa no bautizarse. Porque el Evangelio se obedece exclusivamente bautizándose. Según lo que vimos en Romanos 6, 17, 18. ¿Sí? Aquellos obedecieron la forma de doctrina, hermanos, bautizándose para ser libres del pecado. Todos los que no quieren bautizarse, hermanos, es porque no quieren obedecer el Evangelio. La desobediencia al Evangelio trae serias consecuencias para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, el versículo 9 de la segunda carta a los Tesalonicenses del capítulo 1 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la consecuencia, hermanos. Sufrirán pena de eterna perdición, serán excluidos de la presencia del Señor, serán excluidos de la gloria de su poder. Si usted es una de las personas que tiene esa enseñanza de que solamente aceptar a Cristo en el corazón y ya con eso usted se hizo hijo de Dios, tiene que corregir su salvación, su historia. Si usted es una de las personas que solamente le echaron agüita en la cabeza, haciéndole creer que eso es su inmersión, que eso es bautismo, usted necesita corregir su historia de salvación. Por eso, si de alguna manera podemos ofrecer esa ayuda para usted, para ayudarle a entender bien el Evangelio, búsquenos, llámenos, busque la iglesia de Cristo más cercana a su domicilio o contáctenos y nosotros vemos la manera de que alguien pueda llegar hasta su domicilio de usted para que se le ayude en la necesidad de obedecer el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente tiene que ser creído, también tiene que ser obedecido a través del bautismo. Pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias por haberse conectado. Aquí damos nuestra clase. Nuestra hermana Yolanda Casas nos escribe diciendo: muy buenos días, bendiciones. Amén, hermana Yolanda. Dios la bendiga, hermana. Gracias por haberse conectado a este ministerio de la Pasión por las Almas Perdidas y a la página El Varón Siguiendo a Dios. Un abrazo para todos. Nuestro hermano Efraín también González nos escribe diciendo: buenos días, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermano Efraín. Dios lo bendiga, hermano. Gracias por haberse conectado, hermano. Pues ahí estamos para ustedes y la familia. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar a nuestro Dios, hermano. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Padre, por esta lección que hemos tenido de ver la necesidad, oh Dios, de obedecer el Evangelio conforme a las Santas Escrituras, Padre. Permite que estas clases sean de bendición, oh Dios, y de mucho provecho para tu pueblo, para que al predicar el Evangelio, Señor, podamos, Padre, exponer la necesidad de la obediencia al Evangelio. Por eso, Dios, gracias por este ministerio que nos das de Pasión por las Almas Perdidas. Gracias por la página del Varón Siguiendo a Dios y gracias por nuestro canal de YouTube, Señor, de Creyéndole a la Biblia. Te pedimos, Padre, que nos permitas seguir ayudándonos unos a otros en estas enseñanzas que son de suma importancia para la salvación de las almas. Bendice tu pueblo, Padre, así como a todos los que se conectaron. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos y esperamos en Dios poder pues, estar con ustedes, hermanos. Nuestro hermano Chico también nos escribió diciendo: buenos días, hermanos. Os saluda toda la iglesia de Cristo. Así sea, hermano Chico. Dios lo bendiga, hermano Marco. Un abrazo a todos mis hermanos y hermanas por allá por Austin, Texas. Bendiciones, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Pues mañana, primero Dios, estaremos una vez más transmitiendo en punto de las 6 de la mañana. Y acuérdense de suscribirse al canal Creyéndole a la Biblia en YouTube
para que tengan acceso permanente a estos videos, a estos estudios y puedan compartirlos o convertirlos también a MP3. Un abrazo para todos, hermanos. Dios me los bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, Orlando Córdoba, transmitiendo desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz.